Sí, profe. Bien, ahí he cambiado la señal, a ver si con esta señal no se corta. ¿Alguien lo va a poder Sí, ok. mostrar Bien, presentalo. Sí. Perdón, que acá tampoco tengo buena señal. ¿Alguien pudo abrirlo el archivo? ¿Lo pueden ver? Fíjate si lo podés presentar, Fiori, en la pantalla, para que lo vean todos. Profe, ese de coñac y brandy. Yo puedo ver la imagen, Fiore, pero no te escucho. ¿Ahora me escuchan mejor, chicos? Sí, profe. Bien, me conecté directamente con lo mío, porque si no, ya estoy viendo que no vamos a terminar. Fiori, andate a la página, ahí ya te digo. Porque todo eso del coñac ya lo habíamos visto, así que andate a la página 31, 32.
Bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del coñac, cómo era el sistema de preparación y todo lo demás? Y nosotros teníamos que ver cómo se preparaba el coñac, cómo iba a ser y cuáles van a ser las denominaciones que van a tener el coñac. Para la elaboración del coñac vamos a elegir los aguardientes por su edad y por las características organolépticas. Y esos aguardientes mínimo tienen que tener 1 año de edad, que estén en barrica o que tengan 1 año de antigüedad, por decirlo así. La edad de los coñac se va a calcular haciendo un promedio. ¿Se acuerdan que yo les dije? De las distintas aguas ardientes que teníamos, que habían pasado por barrica, se hacía un promedio de edad de esas aguas ardientes y se hacía en el corte. Y lo que se va a hacer en ese corte o tipificación es lo que le llamamos el blend o blending, y se le va a agregar el caramelo, el almíbar y los frailes para después filtrarlo y ya directamente envasarlo. ¿Bien? Pasa a la otra. Ahí en ese esquema que tenemos, lo que vamos a ver es el corte, que era lo que yo les hacía, donde se hace la corrección del almíbar y con la flavor. El almíbar, acuérdense que es un almíbar que vamos a preparar con sacarosa, pero con alcohol que llegue hasta los 39 por lo menos grados de alcohol. Y los flavors es la parte de la hidratación que le vamos a hacer, en donde vamos a usar un agua desmineralizada que le vamos a agregar algún aguardiente para que sea antigua para llegar a esos 18 grados de alcohol. Una vez que hemos hecho esa corrección, se le va a agregar el caramelo, que el caramelo también va a estar diluido con un aguardiente, y vamos a tener el aguardiente ya terminada, que lo vamos a filtrar. Se filtra por lo general con placas de celulosa. Entonces, para que la celulosa no le transfiera gusto y aromas a este coñac, ¿qué va a hacer? Se las van a dejar a esas placas, serían como un cartón, para que ustedes tengan idea, es un cartón cuadrado, que lo que va a hacer es colocarlo con ácido cítrico, dejarlo en remojo con ácido cítrico, y después le vamos a pasar, es como hacer una cabeza que se llama, es ir pasándole o un despunte, un aguardiente para arrastrar todo ese agua y ese ácido cítrico que tienen las placas, para recién después filtrarlo. Y una vez que ya está filtrado, se envasa. Pasa a la otra. En las denominaciones de origen hay que tener en cuenta, en las denominaciones del coñac, en realidad no de origen, del coñac, hay que tener en cuenta varios factores. Como yo les decía recién, cuando nosotros estamos hablando de un blend, es porque se hicieron cortes de distintas aguas ardientes que teníamos en las barricas, ¿no es cierto? Y que se van a ir mezclando y vamos a armar un promedio de cuál sería la añada que va a tener ese aguardiente, ese coñac ya. En este caso, siempre se agrega un aguardiente joven, que por lo menos tenga ese año que haya pasado por la maduración, y después vamos a poder cortarlos con coñac que tienen 5, 10 o 20 años de añejamiento. Los años que hayan estado añejados en las barricas de roble, que por lo general son de roble francés, es un sistema que creó precisamente Hennessy en 1865. Y de acuerdo a este añejamiento que este hombre hacía en las barricas, es la clasificación que se le va a dar a los coñac. ¿Bien? Pasa a la otra. Y ahí estarían lo que son las distintas denominaciones que va a tener el coñac. Fíjense en el primero. El primero dice very especial, o sea, o superior, very especial o superior.
es el que va a tener como mínimo 2 años y medio de añejamiento. Y por lo general, este va entre los 2 a los 4 años. Después, el Very Old producto, el Very Special Old Product, esos son productos de añejamiento mayor y se los considera también como reservas, en donde van a estar un añejamiento que va a estar entre los 4 a los 6 años que va a estar en la barrica, igual que el Very Superior Old Pulp. Después el Extra Old o Napoleón, que por ahí uno ha sentido nombrar mucho Napoleón, tiene que tener como mínimo 6 años y medio de añejamiento y puede llegar hasta los 20 años de añejado en barrica. Y esas letras, que tenemos a la orilla, es como ustedes lo van a encontrar en las etiquetas del coñac. BS, BO, BOP, BSOP, XO, que sería el Napoleón, y LOR, que es el oro, que son aquellos que han tenido más de 75 años de añejamiento. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Seguí, Fiore. Y acá ya hablamos un poco de lo que va a ser la degustación del coñac. En el caso del coñac, te especifica cómo debe servirse. Por lo general se va a utilizar esa copa, fíjense que es distinta a la copa tulipa que tenemos nosotros con los que catamos el vino, y es más angosta en la parte superior, ¿no es cierto? Esto lo que permite es que cuando nosotros llevemos la nariz a la copa, no nos enfatice tanto el alcohol. ¿Por qué? Porque lo vamos a agitar antes. Entonces vamos a agitar, vamos a sacar un poco de alcohol y vamos a poder captar mejor todo lo que son los aromas. El coñac no se sirve, o sea, cuando yo voy a hacer una cata de coñac, no le agrego hielo, ni siquiera agua, porque no es tan alta la graduación. Bueno, son 39 grados más o menos lo que tiene, pero bueno, se trata de degustar sin agregado de agua. Y la temperatura tiene que ser temperatura ambiente, pero acuérdense siempre que cuando hablamos de temperatura ambiente es entre los 18 y los 20 grados centígrados. Después, si yo quiero probar este coñac y es muy caliente, le puedo agregar hielo y todo lo demás, pero en el primer momento, cuando voy a hacer la cata, debe estar a esa temperatura. Pasa a la otra. Y algo muy importante, que el coñac, al tener, bueno, todas las bebidas blancas, en realidad todas las bebidas encabezadas o con mucho alcohol, es muy difícil de que se echen a perder en el tiempo. Entonces lo puedo tener abierto o sea, un montón de tiempo y no voy a tener deterioro del producto. Bien, eso es por la protección que me está dando el coñac. Bien, en la parte visual, una de las cosas que vamos a observar va a ser el color. Y este color lo vamos a ver como cuando vemos el vino. Vamos a inclinar la copa, vamos a ver lo que es el color, la limpidez que tiene, la brillantez, el tema de las lágrimas también se ven acá para ver cuánto de alcohol puede tener. Y vamos a observar, en cuanto al color, de un amarillo, muy color suave, más bien un color pajizo, hasta lo que serían los colores ocres o caoba, o el ámbar, que eso es los que van a estar con mayor añejamiento. Entonces, mientras más a la parte pajiza se van los amarillos pajizos, sería un coñac más joven, y a medida que se va oscureciendo vamos a tener un coñac mucho más añejado. Pasa a la otra, Fiore. En la otra, ahí van a ver ustedes cómo aumenta el color de acuerdo a los años que está en barrica. ¿Bien? Y esto se debe precisamente a la oxidación que se está produciendo en ese aguardiente
y lo que le va aportando de color la madera más la oxidación, se genera esa colorimetría que tienen ahí. Bien, pasa a la otra. En el caso de la fase olfativa, lo que yo debo tener en cuenta es siempre llevar la nariz a lo que es el borde de la, o sea, no meter la nariz entera, sino llevándola por el tema del alcohol, y tratamos de agitarlo como para que se desprenda parte del alcohol y obtener después lo que van a ser los aromas o las primeras notas aromáticas, que es a lo que le llaman el olor montán. Bien, en este caso, cuando vamos a oler, sobre todo en el coñac, lo que va a salir es mucho el tema de la barrica. Acuérdense que todo la parte aromática se la está aportando la barrica. En este caso va a ser de la madera, lo que va a ser la nuez, el tema del tabaco, el café, las especies, todo eso va a ser lo que nos va a aportar la parte olfativa. ¿Bien? Y en la parte gustativa, que es la otra, lo que debo tomar siempre, cuando yo voy a tomar bebidas alcohólicas, debo tomar un pequeño trago, tratar de distinguir bien todos los que son los gustos en la boca, a pesar de que al no estar diluido va a ser un producto que medio que nos va a quemar en boca, porque tiene casi los 40 grados de alcohol. Y entonces la idea es tomar un pequeño trago y pasearlo bien por toda la boca, por todo el paladar, que toque en la parte de arriba del paladar, y tomar ese trago y ver cuál es el retrogusto que nos está generando. Si yo aspirara el oxígeno, como hacemos cuando estamos degustando para hacer la parte retronasal que hacemos en el vino, vamos a notar bien toda esta complejidad, pero medio que nos va a chocar un poco porque al incorporar el aire se va a intensificar la parte alcohólica. Pero bueno, es un ejercicio que la gente que se dedica a esto lo tolera bien, no tiene problema. Y después hay que tener también en cuenta la acidez que va a tener y el tema de la astringencia. Que la astringencia, acuérdense que no es un sabor, sino que es una sensación táctil. Y es la astringencia la va a aportar precisamente la madera en este caso, porque todo lo que sería la parte tánica la aporta la madera, y es la que me va a dar esa astringencia o esa sensación secante en boca, que es lo que le ha aportado a la madera a medida que ha pasado la guarda de ese coñac en la barrica. Y después la otra dice cómo se debe tomar el coñac, perdón. Y en este caso, por lo general, siempre ustedes han visto que el coñac se sirve en esos copones, que son más bien petizones y anchos. En esos son los que se sirve el coñac. Hay gente que tiene la costumbre de calentarlo al coñac, sobre todo en las zonas muy frías. Se calienta el coñac, viene como un mecherito para calentarlo, y se toma caliente, a los 18 grados, no frío, ¿no? Y en este caso, si yo no tolero tampoco mucho lo que es el coñac, se le puede agregar el hielo, se puede agregar también agua fría, depende de cómo lo vayamos a presentar o el alimento que vayamos a comer, es cómo lo vamos a tomar. Por lo general, el coñac siempre se deja para después de lo que sería la comida, como para tomarlo al final de la comida, pero bueno, algunas personas por ahí también lo toman como un aperitivo, mezclándolo, siempre mezclándolo, no en forma pura, porque bueno, va a ser muy invasivo y medio que nos va a atontar un poco en todas las sensaciones para después lo que va a ser la comida. Y algo que es muy característico en lo que sería una degustación es el coñac con chocolate, porque como que se mantiene, es un matrimonio que se lleva bastante bien, porque bueno, le aporta el chocolate, le aporta el dulzor,
que por ahí necesitamos para sacar un poco esa astringencia tan marcada que pueden tener el coñac. En la otra diapositiva, lo que tenemos son las marcas más destacadas, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en el mercado. Ahí están, todas estas son de Francia. Fíjense en eso que yo les decía en la etiqueta. Por ejemplo, el Remy Martin tiene BSOP, es Very Special All Products, ¿bien? De acuerdo a eso era el tiempo de añejamiento que íbamos a tener el aguardiente. Y el Napoleón, que es el BSOP, aparte es una marca que ellos tienen en Francia y son uno de los que más se consumen. Y después, eso como para que ustedes los tengan en cuenta, y después les coloco 3 más, que es el Martel Cohiba, en donde me da como una ficha técnica de cómo es, qué es lo que debería sentir yo en un coñac, por ejemplo, en el aspecto, que va a ser un color ámbar con reflejos dorados, en el aroma va a ser redondo y complejo, con fragancias almendras, nueces, miel, vainilla y notas de madera. Fíjense en que todo eso que le estamos diciendo es lo que aporta precisamente la madera, de acuerdo al tostado que tenga también, y en boca, que se siente con gran cuerpo, fresco, flexible y fuerte, y en el caso del Martel Cordon Bleu, también va a ser un cobre dorado oscuro. Este tiene más fragancia floral y especiada. Sinceramente, yo en todos los coñac que he probado nunca he sentido la parte floral. Sí la especiada, pero la floral no. Se siente más todo lo que sería la parte de madera. Y en el Martel BSOP, ese también dice que tiene un aroma más bien afrutado y floral, con un toque sutil de vainilla, y bueno, y su color va a ser ámbar dorado. Bien, eso sería en cuanto a lo que nos quedaba de coñac. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bien. Bueno, por las dudas que yo me quede sin internet, bueno, esto sería lo de bebidas especiales. Hasta acá llegamos con bebidas especiales y ahora vamos a empezar con enología. Pero antes de empezar con enología, quiero que veamos el tema de los parciales. ¿Bien? Yo les tengo que tomar parcial de enología y de bebidas especiales 1. Por lo general, los dos parciales están el mismo día, para el tema de las clases, no está perdiendo tantas clases. Entonces, el primer parcial sería la semana que viene. ¿Cómo están ustedes para eso? ¿Sí o no? ¿El miércoles, profe, sería? El miércoles que viene, el miércoles 22. Iría de bebidas especiales, no lo voy a hacer muy largo, lo voy a hacer directamente por plataforma. Les voy a subir el parcial a una hora, a las 5 de la tarde, supongamos, hagamos el de bebidas primero, a las 5 de la tarde, y van a tener 45 minutos para desarrollarlo. Van a hacer 10 preguntas, que por lo general son múltiple opción, o que hagan alguna contestación breve. Iría lo que hemos visto de introducción de lo que son las bebidas especiales, sobre todo la parte de destilación, los alambiques, esa parte, lo de grapa y lo de coñac, nada más. Y en el caso de enología, supongamos, dejamos descansar hasta las 6, 6 y media, ustedes me dicen, lo ponemos hasta las 7 y cuarto o 7 y media, de acuerdo a cómo estén ustedes, y iría
higiene de bodega, las normas de calidad y vinos espumosos nada más, para no llenarlos de más temas que son los que hemos visto, y barrica, no, que es lo que vamos a ver ahora, no iría. ¿Qué les parece? Bien. ¿Sí o no? Por mí sí, profe. Profe de enología dijo higiene, normas de calidad y qué más. Y vinos espumosos, que fue lo primero que vimos. Ok. Sí, de mi Bien. parte no hay problema. Bien, si coñac, de última, si el coñac es más extenso, podemos dejar para el primer parcial de bebidas lo que es la introducción y la grapa. Eso ustedes díganme cómo están con las otras materias también, no sé cómo están. Creo que la semana que viene no tenemos que rendir nada. Bien, perfecto. Bueno, entonces, déjenme ver una cosa, pero sería por el momento de esa forma. Quiero ver unas cosas del programa. Y el segundo parcial, para que ya lo anoten y lo tengan en cuenta, sería el 13 de octubre. ¿Les parece? Que también es día miércoles. Bueno, profe. Bien. Entonces, quedamos así. La semana que viene no habría clases, sino que tienen el parcial de bebidas y de enología. Bueno, hay algunos que, Alejandro, a vos te conviene más a las 5:30, ¿no es cierto? Por el tema del trabajo, igual que Carlos. Bien, entonces hacemos una cosa. Lo ponemos a las 5:30 para aquellos que trabajan, así no se les complica tanto, y sería hasta las 6:15. Y de ahí les dejo Me parece a propósito, justo se me fue la señal. 45 minutos, empezaría a las 4. ¿Les Se parece así? cortó. Sí, que yo sí, justo te fuiste. Por el tema de tu trabajo, ¿te parece que mejor empecemos el parcial a las 5:30? Me vendría bárbaro. Si no, lo puedo Perfecto. acomodar, o sea, puedo salir un poco antes, por una ocasión particular. Bueno, entonces hacemos así, 5:30 a 6:15, primer parcial. Repasan, toman café, mate, lo que quieren, y a las 7 empezaríamos con el segundo parcial, que sería enología, hasta las 7:30, 8:45. No va a ser muy largo, o sea que si han leído y lo tienen más o menos claro, en 10 minutos lo tendrían que hacer. Pero doy ese plazo de los 40 minutos más o menos por el bendito internet, que por ahí hay problemas con internet, que el viento y todo lo demás. ¿Bien? O sea, a medida que ustedes lo van terminando, lo van entregando y se van desocupando. ¿Queda claro? Ok. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver si me deja ahora a mí mostrar. Sí, perfecto. Bueno, ahora veríamos lo que es barricas. ¿Lo ven bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, este tema, que son las barricas, es cómo serían las barricas y cómo es y qué es lo que genera en el vino. ¿Bien? Entonces, empezamos con lo primero, que qué es una barrica para vino.
Una barrica para vino es un recipiente que vamos a utilizar que están hechos de madera. Por lo general, las maderas que se utilizan para las barricas serían el roble francés y el roble americano. El origen del uso de estas barricas es más que nada para guardar lo que es el vino. Y bueno, la forma, hay distintos tipos de barricas. La forma y el tamaño va a depender de qué es lo que queramos hacer nosotros en cuanto a guardar ese vino. Y las barricas más chicas tienen esa forma bombada, que era precisamente para poder trasladarlas. Acuérdense que en tiempos anteriores, cuando se trasladaban las cosas, sobre todo en barco, se hacía de esa forma, en recipientes de madera, en donde se pudieran mover fácilmente para poder cargarlas y descargarlas. ¿Bien? Como definición de barrica, una barrica o cuba o tonel es un recipiente de madera que se utiliza para la crianza del vino. La barrica va a oxigenar el vino lentamente, por lo general son periodos de hasta 21 o 24 meses, y le van a aportar texturas y aromas característicos de la madera y a la vez van a ayudar a suavizar lo que serían los taninos o los polifenoles que tienen los vinos. Por lo general, las barricas tienen entre 220 litros o 225 litros, ¿bien? Que son las barricas que ustedes están acostumbrados a ver. Y, como les decía, por lo general son de roble americano y de roble francés. El roble francés se le llama, su nombre científico es Quercus petrae, ¿bien? Este tiene una característica que es un árbol que su madera es mucho más blanda de lo que va a ser el roble americano y por lo tanto va a permitir una microoxigenación mucho más lenta en los vinos que le va a aportar sabores característicos a esos vinos. Por lo general, la barrica francesa, si una vez que uno ya tiene la práctica, puede llegar a detectar cuándo es barrica francesa y cuándo es barrica americana por los distintos sabores que da esa madera. ¿Bien? En el caso, a ver si si no me entienden, por favor párenme, porque por ahí yo quiero explicarlo y me enredo yo misma. Una particularidad que tiene el roble francés, que al ser un clima un poco más frío de lo que sería la parte americana, el crecimiento de ese roble francés va a ser más lento que el roble americano. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un crecimiento, ustedes han visto cuando se corta así un tronco del árbol que tenemos los anillos. ¿Se ubican cuáles son los anillos en el tronco del árbol? Sí, profe. Bien. Entonces, en esos anillos, cada anillo significa un año que se ha ido criando ese árbol. ¿Bien? En el caso del roble francés, como su crecimiento es más lento, esos anillos van a estar más juntos. Entonces, entre anillo y anillo, a ver si está acá para que lo vean. No me acuerdo si está. No tengo los anillos acá. Qué lástima. Profe, no sé yo cuál sería el anillo, si está cortada la madera, no entiendo. Claro, el que estoy buscando y justo no, el que yo se los explico en el pizarrón. Acá estarían los anillos. Miren. Ven acá esta parte
imagínate que vos cortás el árbol del tronco, ¿no es cierto? Vas a cortar el tronco a la mitad. Y eso, no sé si lo marco yo con el pulsor, ¿se ve que lo estoy marcando? Sí. Sí, Bien. Eso, más marroncito oscuro, sería el anillo de crecimiento. ¿Bien? Cuando ustedes cortan un árbol, han visto que tiene esos circulitos, que tenemos la parte más chiquita y se van haciendo círculos hacia la parte de afuera. Bueno, esos serían los anillos, eso se le llaman anillos. Ese anillo, este es lo que me va a marcar el año de crecimiento. Y esta parte blanca es cuánto se crió el árbol. ¿Bien? O sea, en un año donde hubo buena cantidad de agua, la naturaleza estuvo con todas las pilas puestas, fíjense en que este crecimiento es mucho más ancho que este y a la vez disminuyen estos otros y como que aumenta al final. ¿Bien? Ese es el crecimiento que va teniendo el árbol. Entonces, ese crecimiento lo que me va a permitir, en el caso del roble francés, perdón, al ser más lentos, los granos, que son estos acá, estos poros que tenemos acá, van a ser más chiquititos, ¿bien? Y eso va a permitir que la microoxigenación que se genera en el vino sea más lenta. Si en el caso del roble americano, este crecimiento es mucho más, más rápido, entonces vamos a tener más grande, mayor espacio de esta parte más clarita, mayor espacio de crecimiento, y eso va a hacer que los granos, estos granos estén mucho más separados, y por eso la microoxigenación en un roble americano es mucho más rápida que en el francés. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta cuando yo voy a elegir la madera es qué tipo de microoxigenación voy a hacer. Porque por esos poros que tiene la madera va a ingresar oxígeno, ¿bien? Y va a permitir que el vino se amalgame con ese oxígeno que está absorbiendo, más los taninos que le aporta la madera, más toda la parte de pigmento que son los antocianos, es lo que se forma un complejo entre antociano, oxígeno y tanino que permite que un vino que pase por barrica tenga una mejor estabilidad para después poder comercializarlo en el tiempo. ¿Bien? Es muy importante, cuando yo voy a colocar vinos en barrica, no puedo colocar cualquier vino. Tienen que ser vinos que tengan una carga de polifenoles muy elevada, o sea, alta. ¿Para qué? Para que el oxígeno se acompleje bien y obtener un buen vino. Porque si yo tengo poca cantidad de polifenoles, no se va a sobrar oxígeno, es como que cedemos, pasamos de oxígeno, y en vez de amalgamar toda la parte de antocianos y taninos con el oxígeno, lo que vamos a hacer es oxidar el vino y después de 6 meses o 7 meses en la barrica, lo voy a ir a probar y va a estar marrón, porque se oxigenó de más. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, la calidad de la madera la va a determinar la microoxigenación y el estilo de vino que yo quiero elaborar. Por lo general, la madera francesa lo que aporta sería más que nada la vainilla. ¿Bien? La vainilla es la que más se destaca con algo de especiados en lo que van a ser la madera francesa. En el caso del americano, el americano se llama Quercus alba, y este
en realidad se cultivan, porque en realidad lo van cultivando para evitar el tema del deterioro de todo lo que sería los bosques, ¿sí? Se van plantando directamente bosques. Van a ser en Missouri y en Kentucky, que es en donde se utiliza mejor, se pueden criar en forma mejor todo lo que van a ser el roble. Y como les explicaba recién, es mucho más poroso, entonces la microoxigenación que yo voy a tener es mucho más rápida. Y en este caso, por lo general, lo que va a aportar la madera americana va a ser más el coco. Entonces, cuando yo siento más el coco, puedo decir que estoy sintiendo lo que sería una madera americana. Cuando siento más la vainilla, tenemos más lo que es la madera francesa. En el caso de las bodegas por lo general tienen los dos estilos de barrica, tanto la americana como la francesa, y después se hace un corte de los vinos, entonces puedo sentir los dos. Son muy pocas las bodegas que trabajan, perdón, que trabajan nada más con la madera francesa o la americana solamente. Son que se van haciendo para ver qué calidad aromática le aportan a ese vino. Algo que hay que tener en cuenta, o sea que el enólogo debe tener en cuenta, que si es una madera americana, yo debo saber que es mucho más poroso, entonces esa estabilidad que yo estoy buscando en el vino, esa complejidad que busco de lo que serían los polifenoles con el tanino, va a ser mucho más rápida que si lo hiciera con un roble francés. ¿Bien? Bueno, y ahí está lo que les explicaba recién del tema de los anillos. ¿Bien? Fíjense, este es el Quercus alba, que es la americana, y esta es la francesa. Ven que los granos son mucho más grandes en comparación a lo que es la francesa. Entonces, ustedes imagínense que por ahí es por donde va a pasar el oxígeno, que es lo que va a generar esa microoxigenación que buscamos. ¿Bien? Hay otros tipos de maderas que se utilizan, que es la acacia y el cerezo. La acacia, más que nada, se usa en Francia, ¿bien? En España. En España hay varios lugares, bosques, en donde tenemos acacia, y se utilizan estas acacias para poner en guarda, sobre todo lo que van a ser vinos blancos o vinos tintos que no tengan una gran cantidad de polifenoles. Se pueden utilizar sin tostar o tostados, y una particularidad que tenemos acá en la Argentina es que nosotros esa madera tanto de acacia como cerezo no la utilizamos como barrica, sino que la utilizamos agregando lo que serían las duelas o los chips directamente en fermentación. ¿Bien? Y algo que aporta el cerezo, que eso sí lo aporta y se nota mucho en la parte aromática, es precisamente el gusto o el olor a la cereza cuando los utilizo para la fermentación. ¿Bien? Se siente mucho, se intensifica mucho lo que es el olor de la cereza cuando utilizo estas maderas para mantener la guarda de algunos vinos. ¿Bien? Las capacidades que tienen de almacenamiento las barricas van entre los 190 a los 650 litros, más o menos. Y acuérdense que antes las bodegas viejas tenían toneles. Esos toneles eran mucho más grandes de los 650 litros, podían llegar hasta los 2.000, 5.000 litros tranquilamente, y eran precisamente para mantener la guarda de esos vinos, y le aportaban lo que era la madera necesaria. Ahora vamos a ver cómo se fabrica una barrica. Yo necesito tener las duelas, entonces lo que se va a ser cortar lo que va a ser la madera, que fíjense
voy adelantando para que lo voy a ir hablando y ustedes van mirando. Como la madera francesa es mucho menor su crecimiento, yo debo cortarlo por lo que se llama hendido, que es esta de acá, o esta de acá, ¿bien? Como para que lo entiendan. ¿Qué pasa? Al ser mucho más compacta la madera, yo debo seguir, cuando hago el corte, debo seguir lo que es la veta del árbol, de la madera. Entonces, sí o sí voy a ir con una punta, quebrándolo, y de esa manera voy a ir cortando lo que van a ser las duelas o las tablas, en realidad, que después van a pasar a ser duelas. En el caso del roble americano, como es un producto mucho más compacto, más duro, me permite cortarlo directamente con sierra. Entonces, acá la vamos a cortar directamente, como se ve en esta foto de acá, la vamos a ir cortando por sierra directamente las tablas de madera que vamos a necesitar. El americano va a ser lo que es el aserrado y el francés va a ser por hendido. ¿Bien? Fíjense que otra de las cosas que genera este tipo de corte es que en el roble francés, como es por hendido, que es lo que se ve acá, voy a obtener menos cantidad de tabla que en el americano, que yo lo estoy cortando con una sierra. Entonces, el costo también que va a tener la madera va a ser totalmente distinto del americano a la francesa. Por eso es que la barrica francesa es más cara que la americana, porque acá, supongamos, sacamos 20 tablas y acá vamos a sacar 10, la mitad. Entonces eso también influye en el costo de esa barrica que se va a producir. Una vez que nosotros hemos cortado ya todo lo que serían las tablas, se va a pasar primero a un secado natural, que es disminuir la humedad que tiene esa madera, más o menos a unos 12-18 grados de humedad, o humedad relativa, y esto, por lo general, para poder hacer el secado natural, que es cortar la madera y dejarlas expuestas a las inclemencias del tiempo, ya sea de sol, lluvia, frío y todo lo demás, va a demorar entre 2 a 3 años poder secarse esa madera y bajar de ese porcentaje que teníamos de casi 60% de humedad a un 18% de humedad. ¿Qué es lo que me va a generar a mí ese secado? ¿Qué es lo que va a generar? ¿Por qué lo debo hacer? Porque va a reducir parte del color y de la astringencia que tiene la madera. Van a haber un montón de reacciones químicas que va a generar la hidrólisis de ciertos compuestos químicos que yo voy a necesitar que se suavicen para que no después no sea estar comiéndome un pedazo de madera. Y también va a aumentar todo lo que va a ser las características propias de los compuestos aromáticos que van a tener la madera, que son la vainilla, el eugenol, perdón, y los aldehídos que puedan llegar a formarse. ¿Bien? En el secado artificial, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar la madera y la voy a colocar como en cámaras de secado. Fíjense que acá hay como un galpón que yo tengo y que le voy a generar corrientes de aire caliente para extraer esa humedad y de esa forma acelerar el proceso que sería del secado natural. Fíjense, de 2 a 3 años que decíamos que nosotros teníamos que tener en el secado natural la madera expuesta a las inclemencias del tiempo. En este caso, de 3 a 4 semanas, puedo llegar a reducir la humedad de los 60 a los 18 grados. ¿Por qué?
porque la corriente de aire que yo voy a hacer circular acá va a ser una corriente que va a estar entre los 60, puede llegar a los 60 grados de temperatura, y eso permite que el secado sea mucho más rápido. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En este secado rápido, medio que por ahí aceleramos tanto el proceso que no logramos favorecer lo que habíamos dicho, sobre todo con respecto a la astringencia y a los compuestos aromáticos. ¿Bien? Entonces, lo que se hace directamente en las fábricas de barrica es un secado mixto. ¿Bien? En ese secado mixto, ¿qué significa? Se coloca la madera que ya está cortada entre 12 a 15 meses con un secado natural, bajamos lo que es la humedad y después pasamos a hacer lo que sería un secado artificial para terminar de disminuir la humedad al objetivo que nosotros estamos queriendo para poder después generar las barricas, y de esa forma vamos a lograr que toda la parte de los compuestos aromáticos y de la disminución de la astringencia se logre con este secado mixto. Una vez que yo ya tengo las maderas listas para formar la barrica, se va a hacer lo que es un curvado, ¿bien? Que es la curva que hace en las duelas que vamos a generar para poder formar las barricas. En este secado, fíjense, lo que vamos acá tenemos la madera, se les colocan algunos cinchos, vamos a colocar unos quemadores que van a permitir que se vaya quemando parte de la madera, y va a generar, en este caso, una temperatura que puede llegar hasta los 200 grados y me va a ir generando a su vez de ablandar la madera para después poder curvarla, también va a ir generando lo que serían parte de los tostados que vamos a tener en estas duelas para después formar las barricas. Bueno, siempre hay que tener en cuenta cuando, fíjense acá cómo se ve que se va quemando lo que es la madera, que no hacerlo demasiado fuerte, porque si no también vamos a quemar y lo que vamos a generar va a ser directamente olor a quemado. No vamos a hacer un calentamiento para poder ablandar y sacar toda la parte aromática que vamos a necesitar de la madera, sino que directamente lo vamos a quemar. Bien, una vez que se va haciendo a la vez del curvado el tostado, hay que tener en cuenta la intensidad y el tiempo que vamos a tener para generar lo que es el tostado. Bien, mientras más tiempo tengo yo a la madera con el fuego, mayor va a ser el tostado que vamos a ir obteniendo. Y eso me va a permitir después trabajar en esa intensidad de fuego que yo le voy a dar, es ir trabajando en estos tostados que van a ser los que yo después voy a utilizar para la elaboración de ese vino de guarda. En el tostado ligero, que es un tostado muy suave, dura 5 minutos entre 120 a 180 grados centígrados. Y fíjense lo poquito que afecta a lo que sería el espesor de la madera, que es de 2 a 3 milímetros. El medio va a ser 10 minutos, casi a los 200 grados, el fuerte 15 minutos a los 210 grados, y el muy fuerte van a ser 20 minutos en 230 grados de temperatura, que por lo general va a pasar los 5 milímetros de espesor de la madera que se ha tostado. ¿Bien? De acuerdo al tostado, en esta gráfica que está acá, de acuerdo al tipo de tostado, es las características que yo le voy a ir aportando a esa madera para que después las pueda absorber el vino. Fíjense, en un tostado ligero, esto sería para el caso de una barrica más americana, ¿no?
En el tostado ligero voy a tener mucho más coco, la vainilla, lo que son las especies y todos los productos ahumados. En medio se disminuye casi a la mitad lo que va a ser el coco, va a aumentar la vainilla, aumenta también lo que son las especies, más aumenta lo que es el tostado y los ahumados también aumentan mucho más. Y así progresivamente hasta que llegamos al muy fuerte. En el muy fuerte como que van a estar equilibrados en cantidad lo que serían cada uno de esos aromas. ¿Bien? Una vez que ya se ha hecho el tostado, se va a producir al ahumado de esas duelas, ya las tenemos dobladas, entonces se van a ir anillando, fíjense cómo están acá, se van a ir anillando, donde vamos a colocar lo que es la testa, que sería el anillo superior. Vamos a tener la duela maestra, que es una duela un poco más ancha, que es en donde va a estar el tapón, por donde nosotros vamos a introducir después el vino. Vamos a tener lo que es el fondo y la tapa. Y bueno, y el tapón, que por lo general son tapones de silicona. ¿Bien? El barrigal, que es el anillo que va a ir en la parte del medio, donde es la parte más ancha de la barrica. Y bueno, y ¿qué más falta? Bueno, y el cuello, que es la parte de arriba. ¿Bien? ¿Cuáles serían las diferencias que tenemos entre las distintas barricas? En el americano vamos a tener madera resistente e impermeable, más económica, un carácter más aromático, la madera de grano grueso, hay una microoxigenación rápida, menor tiempo de crianza y un mayor aporte tánico a lo que es el vino. Y en cuanto a aromas, va a aportar coco, café, humo, tabaco y cacao, pero eso también depende del tostado que se ha hecho, ¿bien? Y en el caso francés, la madera es más blanda, es más costosa, da una complejidad sobre todo en el dulzor. Yo personalmente la identifico por eso, porque la siento más dulce a la madera francesa, tiene otra característica distinta y es como más dulce, más suave. El grano va a ser más fino, hay una microoxigenación lenta, vamos a tener un mayor tiempo de crianza, va a tener un menor aporte tánico al vino y se va a dar los aromas de vainilla, miel, frutos secos, las especies dulces y las balsámicas. ¿Bien? Y esto es lo que yo les decía con respecto a las cubas o lo que serían todo lo de roble. Las barricas, que son estas, los barrilitos, por ejemplo, hay una bodega en Salta, en Cafayate, que tienen este tipo de barriles, Piatelli se llama la bodega, tienen este tipo de barriles en lo que es la recepción al turista, con esta llave, y por dentro tienen una bolsa como si fuera, para ustedes lo entiendan, un flexitam, que sería como una bolsa de plástico, que tiene el vino, y bueno, y van sirviéndolo al vino a medida que tienen los turistas, y evitan de esa forma que el vino se oxigene, ¿no? Eso se usa más que nada para eso, para la parte turística o para tenerlo en casa. Después las barricas, los toneles, fíjense que los toneles son mucho más gordos, ¿por qué? Porque tienen mayor capacidad también de litros. Los ovales, que estos eran los que se veían, al igual que las cubas, son las que se veían antes en las bodegas antiguas, y ahora se están utilizando mucho las cubas, que son de madera, tienen toda la parte por dentro con lo que sería la refrigeración, el tema de las tapas de acero inoxidable, bueno, el sacamuestra, todo en acero inoxidable, y estas se están utilizando mucho para hacer las fermentaciones directamente de las uvas en este tipo de tanques, para que le vayan aportando ya características de la madera al vino que uno va a elaborar. Y, por ejemplo,
La vida útil de una madera va entre los 8 a los 10 años para los vinos. 10 años ya es mucho, pero bueno, se pueden agregar por ahí lo que serían, vienen como unos cubitos de madera que se las puedo agregar como para que les siga aportando, o unas tablitas también que se suelen agregar. Por lo general, cuando yo estoy hablando de vinos de alta gama, no van a tener más de 5 usos de lo que serían las barricas, y las barricas, ya voy. Ya voy. Las barricas de segundo y tercer uso son los que me van a aportar menos taninos, ¿bien? Entonces, por lo general, cuando voy a hacer el primer uso de esas barricas, va a ser en poca cantidad, que es lo que le va a aportar características un poco más fuertes, sobre todo en la astringencia, que yo después voy a cortarlo con otros vinos que tienen otros, que han pasado por otras barricas con otros usos, para no generar vinos demasiado astringentes. ¿Bien? ¿Y cuáles son los efectos que va a tener el vino, la madera en los vinos? Le va a aportar toda la parte de aromas que dijimos recién, la vainilla, el coco, el clavo de olor, la nuez, la almendra, todo eso. Va a generar que el vino solo se clarifique o limpie, por el estadio que va a estar en esa barrica, más el ingreso que vamos a tener del oxígeno. Es poder estabilizar esa materia colorante por la acción que vamos a tener entre los antocianos. Acuérdense que la materia colorante son los pigmentos, que son los antocianos. Entonces, entre esos antocianos, el oxígeno y la madera, va a hacer que se acompleje y después no me precipite en la botella y me forme esa pequeña borra que se sabe formar. Va a generar también esa pequeña oxidación que va a ser bien moderada para poder formar todos esos compuestos aromáticos que yo voy a necesitar que tenga un vino de calidad. ¿Bien? Y esto de acá, que si no me equivoco ya es la última, es la barrica y cómo actuaría el vino que está dentro de la barrica. Va a ingresar oxígeno, ese oxígeno va a producir esas combinaciones que yo les decía entre los taninos y los antocianos, va a suavizar parte de la astringencia, se genera la precipitación de lo que es la materia colorante, la madera le aporta los aromas que va a tener de acuerdo al tostado, va a haber el ingreso del oxígeno que me va a producir la estabilización del color, y va a haber, sí, por eso tienen que ser que las barricas estén en salas controladas de temperatura y humedad, para evitar la pérdida del agua y del alcohol. Si yo lo coloco en un ambiente muy seco, va a tender al agua y el alcohol a salir de la madera, entonces se me va a disminuir acá el volumen del vino y voy a tener que estar permanentemente rellenándolo. Eso pasa, pero si yo lo coloco en un ambiente demasiado seco, la reducción que vamos a tener del vino va a ser mucho mayor. ¿Bien? Entonces se va a generar una evaporación, porque se va a evaporar parte del agua y del alcohol. Vamos a tener una oxidación, porque va a ingresar el oxígeno al vino. Una clarificación, que es lo que permite que la materia colorante precipite y se clarifique. Y aparte, el aporte de la madera, que va a darle las características aromáticas a ese vino. ¿Bien? En los usos, por lo general, estos serían los tipos de barricas que se van a utilizar de acuerdo al tipo de vino que yo quiero elaborar. En los vinos blancos se suele usar más que nada el tostado bajo, medio fuerte, cuando son las barricas nuevas, no estamos hablando, ¿no? Y también es lo que se va a usar en el roble francés. Acuérdense que el Chardonnay, ahora hay una nueva disposición que se puede hacer por barrica también, considerarlos como reserva o gran reserva a otros tipos de vinos distintos al Chardonnay.
de uvas como el Semillón, el Sauvignon Blanc, todos esos, pero por lo general no toleran, acuérdense que es un vino blanco, el oxígeno es malo para el vino blanco porque se me va a empezar a colocar en un color amarronado, entonces los pasos por barrica en los vinos blancos por lo general son de 6 meses, ¿bien? Los tintos sí ya de 12 a 24 meses. Y bueno, ¿qué es lo que me van a modificar? Es parte de ese color, ¿no es cierto? Que en realidad lo va a modificar porque lo va a intensificar a lo que va a ser el color en el caso de los vinos tintos, acentuando mucho más lo que son los colores rojos. Y en el caso de los aromas, bueno, le va a aportar todos estos aromas que estuvimos hablando, que mientras más quemada es la madera, o sea, más tostada es la madera, vamos a tener más lo que va a ser el caramelo, el tostado, el humo, el tabaco, el café, y mientras menos tostado vamos a tener más la parte de la vainilla, el coco, y después todo lo que van a ser las nueces, las almendras y todo lo demás. Y en el caso de la modificación del gusto, más que nada lo que va a hacer es que el paso del vino por la madera en un vino que tiene una alta carga de polifenoles va a ser equilibrar toda esa astringencia que tiene el vino, lo va a suavizar y va a disminuir todo lo que va a ser la astringencia y el amargor que pueda tener el vino, dando un vino que va a ser mucho más equilibrado y redondo en boca. Otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes, que todos los aromas que aportan la madera son aromas terciarios. Todo lo que es maduración y paso por madera son aromas terciarios los que vamos a tener. Los primarios son los aromas que aporta la uva. Los secundarios son los aromas que va a aportar el trabajo que uno va a hacer de fermentación, incluyendo el agregado de las levaduras y el proceso de fermentación que vamos a tener en la bodega, y todo lo que serían los terciarios sería de la maduración y del paso por la barrica. Y como les decía recién, el tema de las condiciones que debe tener la sala, de donde yo voy a tener, como esta sala que mostraba por acá, fíjense que por lo general son subterráneas, por el tema de que tienen que tener una temperatura más controlada, que esté entre los 12 y los 18 grados centígrados, y la humedad tiene que ser una humedad más o menos de un 60%. Acá en San Juan medio difícil ese tema de la humedad, entonces por eso se utilizan humidificadores en estas salas para poder aportar la humedad necesaria. El tema de la humedad también me genera hongos, ¿bien? Entonces, bueno, hay que tener un estricto control de lo que va a ser la limpieza de esa sala de barrica para evitar la contaminación del vino con lo que van a hacer los hongos, ¿bien? Y después, una vez que yo ya he terminado de vaciar esa barrica, se produce un lavado de la barrica para poder utilizarla nuevamente. Se la va a limpiar con agua caliente a presión y tienen acá distintas formas de lavado, en donde acá en esta parte se sabe colocar como una bochita que está perforada como si fuera un sapito, para que más o menos lo entiendan, y de esa forma vamos a inyectar el agua a presión para que pueda limpiarla bien, y acuérdense en que también el paso por la barrica hace que la materia colorante se pegue a la madera y también se haga como una estabilización tartárica, entonces vamos a tener cristales de bitrato pegados en la barrica que yo necesito eliminarlos para no tener problemas en el nuevo vino que voy a colocar. Hay distintas formas, que puede ser esta, directamente con la flecha que se coloca, o si no, se la va a colocar en un equipo que la va a ir inyectando. Fíjense que acá le inyecta directamente un chorro importante de lo que sería el agua y va a ir girando con un motor para producir lo que es el lavado. Con respecto a lo que es reserva y gran reserva, tienen que tener en cuenta que en la legislación nuestra, la que manejamos acá en la Argentina, para que sea reserva, nosotros necesitamos elaborar
con 135 kilos de uva, 100 litros de vino. ¿Bien? O sea que cuando yo hago la certificación del vino que voy a colocar como reserva, tengo que haber utilizado 135 kilos de uva para obtener esos 100 litros de vino. Y en este caso, el tiempo de la reserva va a estar aproximadamente en lo que son los 12 meses por el paso por barrica. En la Argentina, para que sean reservas, sí o sí tiene que tener paso por barrica. Y se controla. Es algo que se controla para que no se engañe al consumidor. ¿Bien? Y en el caso de los gran reservas, tengo que tener en cuenta de tener 140 kilos de uva para obtener los 100 litros de vino. ¿Bien? Y acá lo vamos a tener nosotros como mínimo 24 meses, es lo que debería, no inferior a los 12 meses o más, por lo general llegan hasta a veces hasta los 24 meses, para generar el gran reserva. Perdón, me he equivocado. Los reservas son 6 meses en barrica y los gran reservas 12 meses en barrica. Me he quedado con los 24. Y en el tema de cuáles son las uvas, que bueno, ahora hay una nueva disposición, yo después se las pasaría, pero bueno, estas serían las que se han agregado. Acá es Torrontés riojano únicamente, el Sauvignon Blanc, el Semillon, el Riesling, el Viognier, el Moscato Bianco, el Pinot Blanco, el Chardonnay, el Chenin, son las variedades que están autorizadas para que se puedan elaborar estos vinos de reserva. ¿Bien? Y ahí terminaríamos. ¿Queda alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando se hace el lavado de las barricas, si yo he utilizado una barrica con vino blanco, posteriormente la puedo utilizar, después del lavado la puedo utilizar con vino, o sea, si lo sé con vino tinto, ¿la puedo usar con vino blanco? ¿O sí o sí tiene que... No, si la decolorás bien, si le has producido una buena decoloración, ¿no es cierto? Que es, a eso aparte de agua a presión, se le agregan también detergentes, ¿no? Entonces, si yo la he decolorado bien, sí, la puedes utilizar con el vino blanco, no hay problema. Es más, por ahí es preferible utilizar antes, por lo menos que tenga un uso la barrica, antes de agregar un vino blanco, para evitar tan fuerte el tema de la astringencia, que va a aportar la astringencia al vino, porque acuérdense que los vinos blancos uno no busca tanto la astringencia, sino más que nada la acidez, ¿bien? Entonces, sí se puede usar, lavándola bien, pero bueno, se tienen que hacer todos los controles necesarios para saber que está bien lavada la barrica, no habría ningún problema. Sí, el tema es que va a necesitar un X tiempo como para poder tomar el dato, porque puede llegar a estar la sedencia de color, puede tardar unos cuantos días para poder hacer la prueba. Por eso necesitas, o sea, se hace el lavado, se decolora bien, se la deja con agua, no es que la vacías ahí nomás, se la deja con agua, se siguen haciendo los lavados con agua con metilsulfito para que no se eche a perder. Se siguen haciendo los lavados y bueno, hasta que sale bien todo el color, pero no habría problema. Aparte, por más que después quede un poquito de color, hay que ser conscientes, bueno, ustedes esto no lo saben, pero se usan productos como para sacar el color, como puede ser el PDPP. El PDPP es un compuesto enológico que se utiliza para extraer sobre todo los marrones en los vinos blancos, y bueno, si ha quedado alguna coloración rara, se puede utilizar eso para sacar el color también. ¿Qué es una resina o un decolorante directamente?